Meeting is being recorded. Eh, Bueno, buenos días a todos los miembros de la red y a los que han sido también invitados a participar en el seminario. Se trata del 11º encuentro de los seminarios que realiza nuestra red. Este se titula Influencia de la alimentación, la susceptibilidad deleteria del eje cerebro-intestino por la Chicken Light Toxin 2. El seminario lo va a ofrecer la médica Ana Belén Ramos Aloy, la cual es la médica es becaria del profesor Jorge Conce, el cual le vamos a ceder la palabra para que haga una breve introducción. Adelante, Jorge. Bueno, ¿me escuchan? Yo voy a hablar de cómo llegamos antes de la influencia de la alimentación en la susceptibilidad deleteria del eje cerebro-intestino por la toxina GIGA2. A modo de introducción, segundito, ahí está. El síndrome urémico hemolítico, todos sabemos que incluye anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, injuria renal aguda, que es una enfermedad causada por la Escherichia coli, productor de la toxina GIGA. A nivel renal, es la principal causa de insuficiencia renal aguda en niños y la segunda causa de insuficiencia renal crónica, responsable del 20% de los trasplantes renales pediátricos, que causa la muerte entre el 13 y el 5% de los casos. Actualmente no existe un tratamiento farmacológico eficaz para esta afección que puede dejar secuelas de por vida, como la hipertensión y trastornos neurológicos. Con respecto a los trastornos neurológicos, de lo que me voy a ocupar, a la izquierda observamos el flujo de la progresión de las infecciones por la O157H7 de TAR, en el cual a las 72 horas de ingestión de esta bacteria ya observamos una diarrea hemorrágica, y puede suceder que en el día 7 puede ocurrir una resolución espontánea, o bien hay un porcentaje, un 15%, que desarrolla el síndrome urémico hemolítico. De este 15% hay un porcentaje neurológico, de disfunción neurológica, que es grave, el 21,1%, y el 4,3% ocurren decesos de tipo daño neurológico severo. De ahí es nuestro interés en el estudio del sistema nervioso central, en los papers de Alconcher. En el 2021 determinaron que el aumento de la hemoglobina o la hiponatremia eran factores relevantes de gravedad del síndrome, y también la alteración del sistema nervioso central es un predictor de mortalidad, ¿sí? Además de los otros dos que mencioné anteriormente. Bien. A nivel estadístico, Argentina presenta un 25% de alteraciones neurológicas, que puede variar entre país o en contexto. Brasil, hay trabajos que son bastante viejos, con 30%. Alemania tuvo un brote con un 58% de alteraciones neurológicas, pero fue, como ustedes saben, la combinación de dos cepas, la heteroagregativa más la EGEC, ¿sí? Estados Unidos también tiene un alto porcentaje, un 30%. Bueno, cuando nosotros hacemos los estudios, hacemos estudios de comportamiento y también estudios morfológicos y celulares. Lo que vamos a ver ahora son los estudios de comportamiento de estos ratoncitos, que tienen de tres tipos: son alteraciones de tipo cognitivo, motora, emocional. Lo que observamos acá es que al ratoncito se le inyecta la toxina de forma intravenosa, que es el modelo intravenoso. Se le coloca un objeto en uno de los agujeritos y se lo entrena para que recuerde, ¿sí?
Acá vemos un control con un índice de memoria que viene aparentado por su entrenamiento, se lo deja un tiempo y después se lo pone para que busque. Y este índice de memoria disminuye con la administración de la toxina respecto al control, que es máximo esta disminución de la memoria cuando se lo coadministra con el LPS, que como ustedes saben, el LPS forma parte de la secreción por ser gram negativo de la, de, E. coli, de la E. coli enteromorrágica, que es de tipo gram negativo. Esto es un estudio de memoria. Acá observamos otro modelo, en el cual ya lo publicamos también, en el cual se le da un alimento, en el cual nuestra hipótesis es que la alimentación influye en el deterioro del etéreo del sistema nervioso central a través de su comunicación hacia el sistema nervioso central, que impacta funcional y morfológicamente en el cerebro. Acá observamos justamente con este modelo en el cual el ratón se lo coloca en una piscina en el cual nada hasta llegar a una plataforma de escape, y cuando se lo somete al ratoncito a una dieta de malnutrición, por ejemplo, alto en carbohidratos y alto en grasas procesadas, junto a la toxina, el tiempo de escape es mayor respecto a su control, que se le inyecta el vehículo en estado de malnutrición, como se ve aquí en el extremo derecho. Entonces tiene un deterioro motor que está influenciado por la alimentación. También tiene un deterioro sensorial, se le pincha una de las patitas y tiene una sensibilidad determinada, ¿sí? Y cuando se le inyecta la toxina en los diferentes estadios nutritivos, acá en rojo se ve que la percepción de la fuerza de ese filamento disminuye, por lo cual se le tiene que generar una presión superior al control para que éste lo note. También tiene deterioros de emocional, en el cual el ratón se deprime con la toxina. Acá observamos un control en blanco, con la toxina aumenta el tiempo de movilidad. El test de depresión es un test en el cual se pone al ratoncito. No lo quise poner porque me da un poco de lástima mostrar que se lo pone en un estanque y se queda, busca salir de ahí nadando, pero cuando está deprimido, el ratoncito se queda inmóvil, tiene más tiempo de inmovilidad en ese estanque. Y con la combinación del LPS, hacemos el estudio, es máximo. Después vamos a ver la dexametasona como antiinflamatorio. Mostramos que tiene un componente inflamatorio determinante en las encefalopatías por espectro. Acá observamos, este fue nuestro primer trabajo. Yo todavía estaba en el laboratorio de la doctora Ibarra, cuando yo volví de mi estadía de posgrado, de postdoc en Estados Unidos. Ella me ofreció su laboratorio muy gentilmente, y empezamos a trabajar. Yo todavía era investigador asistente y me propuso determinar si la toxina tenía un efecto directo en el cerebro, porque ya en esa época, en el 2000, principio del 2000 hasta el 2007, o más adelante, inclusive hasta el 2014,
no estaba del todo determinado si la toxina cumplía un rol directo en el cerebro. Se creía que inicialmente era secundario la lesión de cerebro a factores sistémicos, por la microangiopatía o por la insuficiencia renal aguda. Entonces, inyectamos la toxina directamente en el cerebro. Acá observamos una neurona conservada, que se observa el, el núcleo como se ve en neuronas de este tipo, en el estriado, de núcleo pálido, el citoplasma es pálido, y luego de la administración ICV con la toxina, luego de 7 días, vemos una neurona totalmente necrosada, o bien neuronas en un estadio tal vez más temprano, en el cual se ve acá, fíjense, el núcleo que pierde su morfología, se parte, es indicativo de un núcleo apoptótico. Acá abajo observamos un astrocito, en este caso está cerca de los vasos, es un astrocito perivascular que está formando la barrera hematoencefálica. Este es un glóbulo rojo, este es un vaso. Acá observamos que por acción de la toxina ICV, observamos un edema perivascular, que es algo que sucede. Acá observamos un astrocito con reacción astrocitaria. Esto que se ve acá, estos filamentos, es el GFAP, proteína fibrilar ácida, gliofibrilar ácida, en el cual cuando hay una injuria tenemos este tipo de fenotipo, ¿sí? También se puede ver con un marcador fluorescente la reacción astrocitaria, esto con GFAP. En el modelo de malnutrición sistémico, vemos que la expresión de GFAP es máxima respecto a todos los controles, a su control y respecto a los tratamientos parciales de malnutrición con carbohidratos, con ácido, con grasas procesadas y respecto a alimentación normal, de dieta normal, ¿sí? Esto sucede en la cápsula interna del cerebro. En el tálamo hicimos un estudio con NEUN, que es una proteína nuclear, que cuando hay neurodegeneración o apoptosis temprana, el número de esta proteína migra a una localización perinuclear y se observa el núcleo negativo. Este fenotipo es máximo en la combinación de malnutrición inyectada con la toxina. El número de neuronas con aberraciones fenotípicas. Con respecto a la mielina, observamos desmielinización, ¿sí? Hay un descenso de la desmielinización. La mielina que está expresado por los oligodendrocitos. Acá se ve como los son normales. Acá está la desmielinización, se observa descascarado. Los oligodendrocitos aíslan los axones para optimizar la transmisión nerviosa, el impulso nervioso, ¿sí? Lo observamos en el tálamo, no, en la cápsula interna, que es una zona de sustancia blanca, ¿sí? Por donde se conduce diferentes núcleos neuronales que incluyen el tálamo. Con respecto a la microvasculatura, no lo incluyo, pero la acción de la toxina sistémica produce la irrupción de la barrera hematoencefálica. Acá con las lectinas fluorescentes, son lectinas que se acoplan, que se adhieren al helicocálice endotelial, ¿sí? Entonces observamos los fenómenos. Observamos una fragmentación por acción de la toxina, que es máximo en un contexto de malnutrición, alto en carbohidratos y alto en grasas, ¿sí? Va aumentando.
y esto es fragmentación, quiere decir que hay una distribución asimétrica del glicocálice endotelial, lo que da una marcación de que no está funcionando bien el endotelio. Y si medimos el área de estos microvasos, se ve reducido máximamente con el contexto de malnutrición completa y la toxina. Otro de los participantes que tenemos, que estamos siempre analizando, es la microglía. La microglía es las células inmunitarias o inmunes residentes del sistema nervioso central. Cuando la microglía está en una función senescente o en su fase funcional de detección, de ser centinela, tiene una morfología ramificada, y cuando genera esa reactividad microglial, que es de tipo inflamatorio, observamos esta morfología de tipo ameboide, ¿sí? Si vemos la morfología luego de la... estos son cultivos primarios de células microgliales. No, perdón, es el tejido en el hipocampo, que es una zona que controla la memoria. La ameboidal, que es de tipo fagocitaria, proinflamatoria, vemos que de su control, de la ramificada, el porcentaje de estas microglias aumenta considerablemente, siendo máximo. También la de tipo Bushi, ¿sí? Y Bushi, que es, bueno, no me acuerdo en español cómo se dice. Pero bueno, la de tipo ramificado, que está en una forma de centinela, fíjense, con la toxina y el EPS es mínimo. Con la toxina también, pero es máximo con el EPS. Acá se ve la reactividad microbial, que es máxima, con la toxina y el EPS. Bien, entonces vamos a esa pregunta, si hay un daño neuronal directo, con todas las evidencias que vimos hasta ahora. Y con la pregunta de la doctora Ibarra, sacamos este paper en el 2007, lo recuerdo con mucho cariño, porque fue nuestro primer trabajo en cerebro de la toxina, en el cual se la inyectó ICV, y vimos en el cuerpo estriado lo siguiente, que mereció ser tapa de revista, en el cual lo muestro con mucho orgullo, porque no, la verdad no me la esperaba. Estábamos viendo microscopía electrónica y nos pidieron que hacer unos experimentos extras, y vimos que en el 2007, utilizando un anticuerpo anti-GB3, que marcaba neuronas y no marcaba astrocitos. Sabemos nosotros. Fue en el año 2007 que se publicó. Y en el 2008 recién otro grupo que estaba muy activo en Estados Unidos, el grupo de Obrick, a través de una investigadora Bata, una japonesa que terminó en Japón, hoy en día está en Japón y que lamentablemente dejó el tema, trabaja en enfermedades neurodegenerativas ahora, mostró en la médula, pero fue un año después. Yo después me di cuenta que inmunolocalizaron en neuronas de la médula el GB3, también confirmaron que solo se expresa en ratones en neuronas y no en astrocitos, y ni siquiera en los vasos, cosa que sí ocurre en humanos, la expresión de GB3 en el endotelio del cerebro. Nosotros también fuimos los primeros en el cual vimos que la administración ICV en el 2010 de la toxina, mostramos que aumentaba, se inducía la expresión de GB3. Está con un vehículo y aumenta con la inyección ICV de GB3 la expresión y el número de neuronas con GB3. También observamos alteraciones del citoesqueleto neuronal a través de un marcador MAP, proteína asociada a microtúbulos,
Y se correspondió también, pudimos localizar la toxina, acá se ve en rojo, en verde GB3 y en amarillo la colocalización de GB3 y de la toxina en estas neuronas del hipocampo. Bueno, como en los congresos siempre yo escuché hablar de que la técnica que no era completa, que no se sabía si era así, que podría ser un artefacto. Finalmente, en el año 2011, con la epidemia que ustedes conocen de Alemania, por esos brotes de soja, que tuvo más de 33.000 afectados, inclusive en toda Europa, inclusive llegó a la epidemia en Estados Unidos, observaron en biopsias de humanos que había reacciones astrocitarias, había GFAP, otros marcadores, y fíjense aquí, se los agrandé, estas neuronas que están inmunomarcadas con un anticuerpo anti-GB3, lo cual está confirmando la localización también en humanos de este receptor GB3. Esto fue en el año 2012. Bueno, con respecto a la microglía, había dicho que eran las células inmunes residentes. Cuando hay una lesión, esto lo hicimos en cultivos primarios de microglía, ¿sí? Vimos un aumento de interleuquina 1 beta en estos cultivos primarios con la toxina respecto al control y que nuevamente con el LPS es máximo, ¿sí? Tanto en fracciones celulares como en sobrenadantes por ELISA. A nivel del tejido, en el hipocampo, observamos algo muy interesante en el cual, en el momento de la medición, cuando aumentaban las citoquinas proinflamatorias, como interleuquina 6 y TNF, había un descenso de las citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10. Es un dato que nos parece interesante. También no está del todo claro los factores en el cual se activan las citoquinas en el tejido nervioso, tratado con la toxina GIGA2. Nosotros vimos que NF-κB se expresa, acá vemos el control, aumenta la activación de NF-κB que son factores de transcripción que produce la expresión de las citoquinas inflamatorias, como TNF-alfa, interleuquina 1 beta, en el cual ya con la toxina sola es significativo respecto al control, y con la toxina ILPS no hay mucha diferencia, ¿sí? Lo que sí observamos que en los trabajos que se hacen con las células Vero o en células intestinales por cultivo, o en células de tejido del sistema digestivo, vemos que la P38 como molécula que gatilla esta activación de NF-κB. Sin embargo, nosotros no vimos eso y vimos que hay un descenso de ERK en el cual vimos que esta activación de NF-κB es independiente de ERK. Nos queda ver para ver las otras ramas, por ejemplo JNK, para ver si se hace, si ocurre vía esas máquinas. Bien, y finalizando, habíamos hablado que había un componente inflamatorio muy importante con la acción de la toxina en el cerebro. Vimos que el etanercept, que es un receptor soluble de TNF-alfa, al unirse al receptor TNF-alfa, bloquea la acción de TNF-alfa en los blancos celulares, y observamos que el etanercept disminuye el daño de la toxina en el cerebro, en este caso en el estriado. Acá vemos una zona contralateral
y acá una zona ipsilateral en la inyección ICV por violeta de Crecilo. Observamos que el etanercept neutraliza el daño, ¿sí? Y por microscopía electrónica, con inmunoelectrónica, con anticuerpos que están acoplados a oro coloidal, como se ve aquí, estas pelotitas que están justamente en el retículo endoplásmico de estas células del cerebro. Vemos que hicimos una cuantificación de estas pelotitas de oro coloidal que disminuye con el tratamiento con el etanercept. La dexametasona también vimos que el tratamiento endovenoso de la toxina con la dexametasona, vemos que en la letalidad de los ratoncitos por la toxina, con salina, vimos que utilizado con dexametasona, esa letalidad se reduce a cerca del 50%. Y cuando contamos el número de neuronas, vimos que el número de neuronas aberrantes, o sea, de neurodegeneración, disminuye con la acción de la dexametasona, tanto en la toxina como con el EPS y la toxina. Y el número de células GB3 positivas en el estriado, también, que es inducida por la toxina, disminuye con la dexametasona. Bueno, esto de los factores inflamatorios y el tratamiento con antiinflamatorios, como la betametasona o la metilprednisolona. Betametilprednisolona fue utilizado por tratamientos clínicos. Acá hay un paper de Ardicino, de Italia, del año 2021, que vieron que era eficaz lograr reducir lograr reducir en pacientes el estado inflamatorio a nivel central, reduciendo el daño en estos pacientes, viendo una mejoría, ¿sí? También en Japón, sobre todo, utilizaron la metilprednisolona, viendo que también era muy eficiente para sacarlos del cuadro, inclusive del cuadro comatoso. En el 2011 hubo una epidemia en Alemania y también hubo una epidemia en Japón, que no llegó a popularizarse, pero también hubo una epidemia ahí y se utilizó también antiinflamatorios como derivados de la dexametasona. Bueno, y ahora termino acá. Le dejo para que continúe Ani, en el cual ella va a comentar los resultados que surgen. Nuestra pregunta inicial era, tenemos diferentes, puede ocurrir una epidemia o un contagio a través, por ejemplo, en un cumpleaños, un grupo de gente, de chicos, en un cumpleaños que están afectados de una contaminación por esta bacteria. Hay algunos que están graves, que comen igual, hay otros que no están tan graves, y hay otros que no les pasa nada. Bien, y tienen la misma alimentación, ¿sí? Entonces, lo que queremos ver es que esa alimentación, vimos en el paper anterior, que influye en la acción deleteria de la toxina. Y por otra parte, hemos visto que el nervio vago es protector. El nervio vago que une el cerebro, que regula las funciones del sistema digestivo. Inyectando entonces en forma ICV en el cerebro la toxina, y con la influencia de la malnutrición,
va a mostrar esos resultados, ¿sí? Bueno, en el cual la hipótesis es que la malnutrición puede agravar a través del nervio vago la administración ICV de la toxina Giga-2. Bueno, aquí yo terminé, dejo de compartir. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias además por el recuerdo. Me acuerdo bien y todo se lo debemos a vos. Bueno, ahora no sé si veo que no anda por aquí Adalberto. Si no, Ana, ¿podés ya tomar tu presentación? ¿No? Ana, ahí está. Comparto. Compartilo. Entonces, Doctora, Ana, adelante, Adalberto. doctora, en lo que la médica Ana va subiendo el trabajo, yo quería hacer la breve reseña que siempre hacemos de los investigadores que exponen. En el caso de la médica Ana Belén Ramos Aloy, que nos presentará su trabajo, es graduada como médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Inicia su trayectoria profesional en el 2023. Su interés profesional se orientó hacia la investigación clínica fundamentalmente. En la actualidad, bajo la dirección del doctor Jorge Conce, que acabamos de escuchar, ejerce como becaria de doctorado en ciencias básicas en el Laboratorio de Neurofisiología del Instituto Bernardo Housen de Fisiología y Biofísica, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones de Ciencia y Técnica, CONICET. Se encuentra finalizando ya el segundo año de este programa. Su investigación se centra fundamentalmente en el efecto de la toxina Chiga, causante de la encefalopatía por Escherichia coli, productora de toxina Chiga, asociada al síndrome urémico hemolítico en el eje cerebro-intestino-microbioma, y la relación entre la gravedad de esta patología y una dieta desequilibrada mediante el uso de un modelo murino traslacional. Entonces, doctora, si usted quiere, podemos darle paso entonces a la exposición de la médica Ana Belén Ramos. Gracias, Adalberto, por tu presentación. Muy buenos días a todos. Hoy les voy a presentar entonces mis avances en mi proyecto de tesis, que es la influencia de la alimentación en la susceptibilidad deleteria del eje cerebro-intestino por la toxina G. Bien. ¿Se ve bien la presentación? Sí, sí. Bien. Sí, se ve bien. Sí. Perfecto. Sí, sí, se ve bien la presentación. Gracias. Como todos sabemos y como introdujo Jorge, la Escherichia coli productora de toxina Giga de tipo 2 es la principal causante del síndrome urémico hemolítico, que se caracteriza por su tríada clínica de trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática e insuficiencia renal. La situación en nuestro país es muy importante porque es el país con mayor incidencia de SU en el mundo, con 300 a 500 casos anuales. Eso se estima entre un 10 y 17 casos cada 100.000 niños, lo que es muy distinto a la situación de Estados Unidos, Europa, que es menor a un caso cada 100.000 niños. Es una patología principalmente pediátrica, afectando a menores de 5 años, aunque también se han reportado casos en adultos y, como bien dijo Jorge, durante las epidemias que hubieron en Alemania, en Japón. Es la principal causa de insuficiencia renal aguda en niños, con un 10% que requerirían un trasplante renal, y el serotipo más frecuentemente hallado es el O157H7. Ahora bien, la encefalopatía por SU no tiene nada característico, digamos, a el SU. Es una encefalopatía como cualquier otra, y lo que hemos visto es que es muy variable entre país y región. Entre un 11 y un 64% de los casos pueden desarrollar SU. Y la situación en Argentina se estima que el 25% de los casos de SU terminan desarrollando encefalopatía.
Como dije antes, no tiene ningún síntoma característico, por lo tanto se presenta como cualquier otra encefalopatía, con alteraciones de la conciencia, convulsiones, cefaleas, síntomas extrapiramidales, síntomas visuales, hemiparesia, parestesias, ataxia, alteraciones de las funciones cognitivas, coma e incluso la muerte. Por lo tanto, la encefalopatía por SU aumenta considerablemente la mortalidad por SU. Como bien explicó Jorge, no se sabe a ciencia cierta la fisiopatogenia, pero sí se han estudiado varios factores. Por un lado, el daño vascular directo que presenta la toxina actuando sobre el GB3 en células endoteliales humanas, lo cual genera edemas. El daño directo neuronal también mediado por GB3, la disrupción de la barrera hematoencefálica y la barrera hematocefalorraquídea que genera el pasaje de la toxina GIGA al cerebro. La reacción inflamatoria mediada por astrocitos y microglía, que liberan citoquinas inflamatorias, generando aún más astrogliosis y microgliosis. El daño indirecto a los oligodendrocitos, que son los productores de la mielina, por lo cual se genera desmielinización. El daño es indirecto porque no hay una lesión directa de la toxina, pero sí la reacción inflamatoria y la respuesta oxidativa por parte de los astrocitos y la microglía genera la lesión de los oligodendrocitos. El lipopolisacárido, como bien explicó Jorge, agrava la respuesta inflamatoria y por lo cual agrava todo el cuadro. Y también existen factores sistémicos, recordemos que puede haber falla renal, entre otras cosas, por lo cual se agrava la situación de la encefalopatía, como puede ser la hiperamonemia, la hiponatremia, la hipercalemia, entre otras alteraciones metabólicas. Esto, para ser muy breve, en nuestro trabajo recientemente publicado hicimos una sección sobre imágenes y lo que hemos visto es que no hay una imagen tampoco particular de la encefalopatía. Sí hemos visto que varios casos han reportado el desarrollo de este síndrome que es la encefalopatía posterior reversible, que se caracteriza por un edema subcortical que predomina en la región parietal o occipital, acá lo vemos en la región parietal, esto es una imagen de resonancia magnética, edema vasogénico y un factor, que es un parámetro de la resonancia magnética, que es el ADC, que se encuentra elevado. Bien, como bien explicaba Jorge, también nuestro interés se basa no solamente en la encefalopatía, sino en la conexión entre el cerebro y el intestino, y acá vamos a hablar del rol del nervio vago. Pero para eso es importante entender que el tracto gastrointestinal presenta una inervación doble. Por su parte, una inervación intrínseca dada por el plexo mientérico, que es el que presenta la motilidad, y el plexo submucoso, la secreción. Y por otro lado, la extrínseca, con la inervación simpática, que es más bien inhibitoria, y la parasimpática, que estimula tanto la motilidad y la secreción. Por su parte, el nervio vago es el principal modulador del sistema parasimpático y su núcleo, que es en lo que nosotros nos vamos a basar, que es el complejo dorsal del vago, que se encuentra en el tronco encefálico, integra la información del tracto gastrointestinal y genera una respuesta que involucra tanto cambios en la motilidad, secreción y circulación. Lo que se ha visto es que no solamente el nervio vago es el principal modulador a través del sistema parasimpático, sino que también tiene un rol protector a través de la secreción de acetilcolina, que es el principal neurotransmisor parasimpático. Lo que ha visto Borovikova hace ya unos años es que la liberación de acetilcolina a través del estímulo del nervio vago genera la superficie de los macrófagos una respuesta antiinflamatoria, ya que actúa a través de los factores del factor de transcripción NF-κB, reduciendo justamente la síntesis de citoquinas proinflamatorias, por lo cual genera, digamos, un rol protector. Entonces, la estimulación del nervio vago favorece la liberación de acetilcolina en el tracto gastrointestinal. Lo que vemos aquí son algunos de los esquemas publicados por Borovikova, en donde vemos que a mayores concentraciones de acetilcolina, menores concentraciones de citoquinas, por ejemplo, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, interleuquina 18 y el TNF. Ahora bien, como veníamos diciendo,
El desarrollo de la encefalopatía es muy variable entre los individuos, por lo tanto, no sabemos muy bien por qué es esta variabilidad y una de las cuestiones que se nos ha presentado es pensar si la dieta podría estar involucrada en la aparición de la encefalopatía y con ello una mayor mortalidad por SUB. Entonces, los objetivos de mi tesis consisten en determinar si la administración intracerebroventricular de la toxina en el complejo dorsal del vago altera, por un lado, la morfología neural en dicha área, por otro lado, la funcionalidad intestinal vía nervio vago, y por último, si esta alteración del eje cerebro-intestino está agravada por dietas excesivas en carbohidratos, grasas o su combinación desde el sistema digestivo hacia el cerebro. Para ello utilizamos una metodología en ratones, un modelo murino con ratones Swiss NIH. Lo que hicimos fue dividirlos en 4 grupos y se los ha alimentado durante 24 días con distintas dietas. Por un lado, una dieta normal, que es una dieta balanceada comercial, una dieta rica en carbohidratos, en donde además de la dieta balanceada comercial, se le adicionó una solución de sacarosa al 10%, una dieta rica en grasas, que fue enriquecida con grasas industrializadas, y una dieta combinada de carbohidratos y grasas. En el día 20 se le realizaron las cirugías estereotáxicas con la colaboración del laboratorio del Dr. Bocchia, acá vemos una imagen, en donde se le inyectó directamente en los ventrículos laterales la toxina Shiga a la mitad de los ratones y a la otra mitad se les inyectó un vehículo que en este caso fue PBS estéril. En el día 24 se realizaron, por su parte, test de conducta. Nosotros hicimos el swimming test o el test del nado, como estuvo explicando Jorge, y también realizamos un test de motilidad con carbón activado. Luego de eso, los ratones fueron sometidos a eutanasias, un grupo fue perfundido con paraformaldehído al 4% y el otro, sin perfundir, se le extrajeron sus intestinos para medir su peso y con ello calcular el contenido de agua. Luego los cerebros de los perfundidos fueron procesados para inmunofluorescencias. Nosotros nos estuvimos centrando en todo lo que es este trabajo en el complejo dorsal del vago. Y esta es su posición anatómica. Como vemos, ahí está la flechita. Se encuentra en el tronco encefálico, en la parte más caudal del cerebro. En el vaccino se denomina como 10N. Y acá vemos una imagen de inmunofluorescencia tomada por nosotros con marcación de GFAP y DAPI, en donde se marca el complejo dorsal del vago, que es donde nosotros nos vamos a centrar para los siguientes estudios. Bien, la primera marcación que hicimos fue la de GFAP o de la proteína glial fibrilar ácida, y lo que buscamos es esta respuesta de los astrocitos de cicatrización que se llama astrogliosis reactiva. Entonces, lo que nosotros queremos buscar es un aumento en el número, tamaño y cambios funcionales de los astrocitos, y lo que hemos visto es que hubo un aumento significativo de astrogliosis en los grupos tratados con respecto a sus controles, como podemos ver, y astrogliosis en ambos grupos con la dieta combinada. Por otro lado, hicimos una marcación de IVA1 que marca microglía. Como estuvo explicando Jorge, la microglía tiene dos conformaciones. Por un lado, tiene un estadio antiinflamatorio en donde se ve con estas proyecciones que funcionan ¿sí? como centinela, como un escáner para buscar cualquier patógeno o daño, y una vez que lo encuentran, se activan y cambian su conformación a un estado ameboide con liberación de reactivos del oxígeno y citoquinas. Entonces lo que nosotros buscábamos era justamente ese estado de microglía más ameboide o hipertrófica, y lo que encontramos fue un aumento significativo de la microgliosis en los grupos tratados, nuevamente, con respecto a sus controles, y que hubo un aumento de la microgliosis independientemente del tratamiento en la dieta combinada, con mayor microgliosis en el que está tratado con toxina. Por otro lado, también quisimos ver la desmielinización y vimos que hay una disminución significativa de la marca. Como vemos,
esta es la imagen control, digamos, esta sería la mielina normal, y vemos que todos los grupos con todas las dietas y tratamientos tuvieron una disminución de la marca y que los grupos con dieta combinada arrojaron una disminución en la marca, también independientemente de su tratamiento con la toxina. Por otro lado, pasando ya a lo que es intestino, hicimos el test de motilidad con carbón activado y lo que vimos es que el grupo con dieta combinada tratado con la toxina redujo significativamente su motilidad intestinal con respecto a los controles y sobre todo al control de dieta normal vehículo, y el grupo con dieta rica en grasas tratado con la toxina redujo significativamente su motilidad con respecto al control también. Luego hicimos algunos estudios histológicos con estos mismos intestinos y lo que vimos fue que esto siendo una imagen histológica normal, acá vemos los últimos dos grupos, los grupos de dieta combinada con y sin toxina, y lo que vimos es que el grupo sin la toxina muestra un daño en el epitelio con desprendimiento apical y con disminución de las vellosidades, pero la dieta combinada con toxina, además de esos cambios, mostró infiltrados, que no sé si se ve muy bien, pero bueno, infiltrados linfocitarios, también desprendimiento apical, alteraciones de las vellosidades y metaplasia celular. Por otro lado, hicimos el pesaje de los intestinos para averiguar el contenido de agua intestinal y lo que vimos fue que los grupos con dietas combinadas tuvieron una reducción significativa del contenido de agua con respecto al control y que los grupos tratados con toxina tienden a la disminución del contenido de agua con respecto a sus controles. Por último, hicimos nuevamente el swimming test o el test del nado, que es este test motor, y lo que queríamos evaluar era la latencia de un ratón en nadar desde el punto de partida hacia la plataforma de escape, y lo que vimos es que todos los grupos tratados demostraron una peor performance con respecto a sus controles. Bien, y como conclusiones, los resultados sugieren que la toxina Giga intracerebroventricular alteró las células neurales del complejo dorsal del vago, se observa astrogliosis, microgliosis y desmielinización, como veníamos hablando, que la toxina Giga intracerebroventricular impactó a través de la vía vagal en la funcionalidad motora y de transporte del sistema digestivo, y que los resultados obtenidos fueron agravados por la dieta excesiva en carbohidratos y o en grasas industrializadas. Y ahora nuestras perspectivas futuras serían hacer un análisis de la microbiota, lo tenemos planificado en una colaboración con INTA Castelar, con el laboratorio del doctor Leandro Redondo, estudios de expresión colinérgica y de su receptor macrofágico en tracto gastrointestinal para investigar un poco mejor este tema de la respuesta inflamatoria y la protección mediada por acetilcolina, y el rol protector de los polifenoles, que son agentes que encontramos en verduras, en el café, en el vino, que tienen un rol antiinflamatorio y antioxidante. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.